objeto de los atropellos de la Xunta de Galicia. Y el último fue un intento de la Xunta de Galicia, sacó un programa de empleo y en ese programa de empleo daba un 20% de puntuación extra a los ayuntamientos adheridos a un cierto programa de la Xunta. Y en Vigo no queremos estar en ese programa de la Xunta, no queremos, y no estamos. Y por tanto nos privó de 20 puntos. Pues, que es el 20%, 20 sobre 100. Pues lo llevamos a la justicia y ganamos. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia condenó a la Xunta por discriminar a los municipios que no se sumaron a la iniciativa de concellos emprendedores de la Xunta. Es de nuevo el abuso de la Xunta de Galicia, que quiere que le hagamos seguidismo, pues el TSJ le dio un importantísimo aviso, Le dijo que no estaba capacitado para hacer eso, que no estaba capacitado por las convocatorias, obligarnos por las convocatorias a formar parte de un plan. Lo mismo le dijo en el área metropolitana. Y estamos asistiendo de forma continua a atropellos de la Xunta de Galicia, que quiere obligar a ayuntamientos, y todo va dirigido contra el Ayuntamiento de Vigo, a que tengamos que estar en sus programas. No queremos. Es nuestra decisión libre, autónoma y democrática. ¿Sabes por qué, señor Feijóo? Porque ganamos las elecciones nosotros. Y usted perdió. Y usted, señor Feijóo, perdió las elecciones municipales en Vigo. Usted. Y como las ganamos, aplicamos la democracia. Y nos quiere obligar. Y el TSJ desautorizó a la Xunta y le anuló 3 convocatorias. 3 convocatorias. Y ahora la Xunta va a recurrir de nuevo al matonismo político. Va a hacer una ley anticonstitucional para obligarnos, pues lo voy a llevar al Constitucional. Lo voy a llevar al Constitucional. Y le voy a pedir al Gobierno de España que nos defienda. Que nos defienda apoyando que vaya al Constitucional nuestra demanda. Y que nos defienda estudiando la inconstitucionalidad de esa ley. Es absolutamente intolerable lo que está sucediendo con la Xunta de Galicia. Y ahora, una vez más, y le estamos ganando en los tribunales. ¿Y qué hace? Hace una ley porque sabe que nosotros no tenemos capacidad de ir al Constitucional. Le voy a pedir al Gobierno de España que la lleve al Constitucional. Se lo voy a pedir. Y, por tanto, seguiremos diciéndole a la Xunta de Galicia que no le vamos a permitir atropellos en la ciudad y le volveremos a ganar las elecciones, con el Partido Popular de cómplice de los abusos de la Xunta contra esta ciudad. Bueno.